Sé que dije que no volvería a hablar de estos canales, pero esto vale la pena. ¿Qué no podemos decir de los canales brainrots o granjas de contenido? Canales muy raros que son hechos para sacarles todo el juego a una comunidad. Ya hemos hablado de ellos hace un año, pero en todo este tiempo han evolucionado siendo de una forma una plaga en la actualidad en la comunidad, así que de esto estaremos hablando. Así que ponte cómodo y cómoda, que ya vamos a empezar con este video. Bueno, para empezar tenemos que saber el contexto y el significado de las cosas claves de este tema, así que este apartado será para esto. Empezaremos con los significados de dos palabras que serán brainrot y granja de contenido, para que entiendan un poco mejor de lo que vamos a hablar con brainrot. El brainrot es una expresión que describe el deterioro percibido de las capacidades cognitivas y emocionales debido al consumo excesivo de contenido superficial o de baja calidad en Internet. Se relaciona con la sobreexposición a estímulos digitales rápidos, como memes y etc., que ofrecen una gratificación instantánea, pero no contribuyen al aprendizaje profundo o a la reflexión crítica. Ahora vamos con el significado de granja de contenido, que es más sencillo y más corto. La frase granja de contenido describe una gran empresa que genera rápidamente contenido en grandes cantidades. A menudo se ve como contenido de baja calidad. Por ejemplo, de los canales granja de contenidos sería estos canales que hacen videos de cualquier cosa que se haga famoso en el internet, como ejemplo esos canales que hacen animaciones de Labubus, Sprunkies y entre muchos más. Ahora sí, antes de empezar con lo que les interesa, les explicaré un poco la situación de estos canales de Country Balls. Estos canales en Country Balls hace tiempo no eran la gran cosa, solo eran un intento de copiar a State Balls, un canal de Country Balls. Eran esos videos que solo te pedían hasta no poder tu like y suscripción y ya, no eran tan interesantes, o bueno, hasta ahora que han empezado a ser más raros. Bueno, ahora sí hablemos sobre estos canales. Algo que tengo que mencionar es que antes estos canales solo estaban en la comunidad anglosajona, pero digamos que pasó algo con estos canales, mejor véanlo ustedes. Bueno, cuando hice esos videos hace meses nunca pensé que llegaría este tipo de contenido a la comunidad, pero sí, esto es real y no es el único canal de este tipo de contenido. No es como los otros casos que vimos que eran 1 o 2 y no eran 11 canales que eran casi iguales, o sea, eran casi lo mismo, bien dicho, eran iguales. A continuación, te dejaré en el video todos los canales que he logrado encontrar, a algunos hispanos y otros ingleses, pero bueno, les dejaré toda la lista, pero lo haremos rápido, así que estos son los canales. Misión Tierra Globe Esbon Globito Pa Tierra 14 Captain Globe MR.Globe Minix Globe Globus 58 Globe Glofas Globe. Como vistes, son demasiados canales y de hecho, no agregué todos los canales que me encontré porque eso ya sería más o menos unos 20, pero que tienen estos canales. Si no lo vistes, son lo mismo, granjas de contenido en su esplendor, canales que solo tienen el propósito de conseguir visitas e interacción de niños, porque si revisamos los comentarios veremos la mayoría o todos son niños que ven esto. No tiene nada de malo si no es raro, ya que son casi todos los canales iguales, y eso que cheque los correos de varios y no eran los mismos, y eso es curioso porque de seguro porque funcionó eso otros lo empezaron a hacer, y eso preocupa mucho porque estos canales tienen demasiado apoyo, hasta más que varios canales de Country Balls que he conocido, pero, ya que es algo que en algún momento pasaría. Estos canales están hechos para eso y lo aprovecharán lo máximo hasta cuando no le funcionen. Solo que se me hace muy interesante de cómo en un año estos canales hayan evolucionado tanto, pero también me preocupa porque estos canales son más comunes. Aunque bueno, entre más tiempo pase de seguro veremos más de estos canales. Por ejemplo, con solo buscar Country Balls ya nos saldrá uno de esos videos. No es un contenido que consumiría, pero como dije me preocupa el futuro de estos canales. ¿Lograrán ser una competencia de los otros canales de Country Balls o solo lograrán un público limitado? Los estaré leyendo y bueno, sinceramente este tema tiene más que hablar, pero para mí hemos llegado al final de esto.
Vayamos a la conclusión. ¿Y qué podemos decir que no hayamos dicho? Estos canales sinceramente son muy interesantes, ya que me sorprende en poco tiempo estos canales se hayan logrado mejorar, pero también me preocupa de su futuro, ya que podría solo no pasar nada o hacer que más gente se anime a hacer este nuevo tipo de contenido, aunque lo creo muy improbable. Aún así, si te guste este contenido, no te dejes guiar de lo que digo, sino haz lo que tú quieras. Si te gusta, velo, pero en mi caso es raro, ya que estos canales eran muy diferentes a los de antes. Y bueno, esto ha sido el video de hoy, un video muy interesante y bueno, por mi parte esto es todo. Aún así tengo unos anuncios antes de irme. Solo tengo dos cositas que me gustaría decirles. Lo primero, muchas gracias a todos ustedes por esperar mi regreso. Prometo intentar ser más activo. He estado inactivo porque quise descansar y concentrarme en mi persona y mejorar. Estoy mejor y prometo mejorar como creador de contenido y como persona. Y lo segundo es que únete al servidor de Discord. Empezaré a ponerle más atención a todo esto. Prometo no dejarlo muerto y gracias por estar, ya que el server tiene 1 año. Muchas gracias y bueno, yo soy TheSoviet y que nos veremos muy pronto en este canal.